Hola a todos y bienvenidos a nuestro pequeño video acerca de la forclusión del significante del nombre del Padre. Jean Lacan fue un psicoanalista y psiquiatra de origen francés, nacido en París el 13 de abril de 1901. Es conocido por su retorno a Freud, actualizando y modificando la teoría de Sigmund Freud, conocido por todos como el padre del psicoanálisis. El objetivo del siguiente video no es tanto aportar una explicación biográfica de Lacan, sino describir de forma breve pero clara algunas de las aportaciones más curiosas que esta figura del psicoanálisis produjo en esta corriente, así como algunos datos que rindan cuenta de la particularidad de esta figura del psicoanálisis. ¿Qué será el nombre del padre para el psicoanálisis? Una respuesta inicial es que el nombre del padre es un significante, y el significante es lo que representa a un sujeto, por otro significante. Este significante primordial es el que debe inscribirse como legalidad, ya que posibilitará a un sujeto al reconocimiento de lo prohibido y lo permitido. Lacan plantea el concepto del nombre del padre y propone que este es, como decía anteriormente, un significante que inscribe la ley, el significante que permite abrochar los tres registros que constituyen la subjetividad humana: real, simbólico e imaginario. Podríamos decir también que es lo que permite a un sujeto amarrarse al mundo simbólico. ¿Qué ocurre cuando el significante nombre del padre no se inscribe? Es necesario pensar en esto, ya que allí no son posibles las diferentes versiones del Padre. Cuando hablamos de la ausencia del significante, nos remitimos a la forclusión del mismo. Nos remitimos entonces a la estructura psicótica. Otros aspectos que suman a la comprensión de la forclusión es la noción del significante. Se trata de la unidad que constituye al orden simbólico. Va más allá de las palabras, también de los objetos, las relaciones y los síntomas. La forclusión sería el mecanismo que opera en la psicosis. Como no está inscrita la ley en el inconsciente, no se va a dar un orden que estructure el pensamiento. En otras palabras, la psicosis sería producida, entre otras cosas, por la forclusión del nombre del padre. El significante del nombre del padre suple el lugar previamente simbolizado por la operación de la ausencia de la madre. Se trata de una formalización del complejo de Edipo, basada en el principio de su reducción a un proceso metafórico. De esta forma, la función paterna alza un obstáculo frente al goce incluido en la relación madre-niño, trazando una tachadura sobre el deseo de la madre y oponiéndose a la instauración de una completud imaginaria. Cuando el nombre del padre está forcluido para un sujeto, deja un agujero imposible de llenar. En el orden simbólico, este sujeto tiene una estructura psicótica, aunque no presente aún ningún signo de psicosis. Tarde o temprano, cuando el nombre del padre forcluido reaparezca en lo real, el sujeto no podrá asimilarlo. El resultado, colisión con el significante inasimilable, será la psicosis propiamente dicha, caracterizada por alucinaciones o delirios. Lacan, en la primera época de su enseñanza, y como modo de ordenar la desorientación provocada por los post-freudianos, ubica en el registro simbólico al padre como función, otorgándole el lugar del otro y elevándolo al estatuto de un significante primordial, el nombre del padre. La metáfora paterna es una formulación lógica de Lacan para que el estatuto del padre sea simbólico. Se trata de una función simbólica que se debe cumplir, a la que Lacan calificó como una impostura. Es una impostura porque ningún sujeto estará a la altura de encarnar a cabalidad dicha función. Existe una distancia entre quien encarna la función misma, lo cual hace que el padre sea siempre un impostor.
Sin embargo, esta decisión del ser implica que el estatuto del padre es diferente en la psicosis. Se trata entonces no de una función simbólica, sino de un padre en lo real. Se encuentra una equivalencia entre el padre y la función. Por lo tanto, no se trata de un padre transmisor del pacto y de la ley, sino de un padre que es él mismo la ley. Esta equivalencia entre el padre y la ley implica que el padre goza de su función y que el objeto de su goce es el sujeto psicótico. El siguiente caso es un claro ejemplo, el cual aborda el tema mencionado anteriormente. La fobia del hombre de los lobos, una dificultad diagnóstica. El caso del hombre de los lobos es por excelencia el más complejo y nebuloso de los historiadores freudianos. Incluso una somera lectura del material basta para valorar que el cuadro sintomático es atípico y que su análisis le deparó a Freud una serie de dificultades tanto teóricas como prácticas. Desde su publicación ha dado que hablar a la comunidad psicoanalítica y aún hoy es objeto de discusión. En el texto, Freud se ocupa de relatar la neurosis infantil del analizado. El fin de su redacción fue probar la existencia del factor sexual infantil como predisponente de las neurosis. No obstante, también expone de modo fragmentario datos sobre la sintomatología que motiva la consulta y su tratamiento. El paciente es descrito como un hombre inútil, casi incapaz de sobrellevar la vida. Su narcisismo se hallaba desmoronado y le faltaban todos los intereses sociales que le dan sentido a la vida. Era dependiente a tal punto que por largo tiempo necesitó ayuda para defecar y su principal queja era que el mundo se le escondía tras un velo. Antes fue tratado por Kraepelin, quien lo diagnosticó como un caso de psicosis maníaco-depresiva. El diagnóstico freudiano fue neurosis. El despliegue de la cura deparó una dificultad adicional, ya que el paciente no se conmovía ante las interpretaciones. Su permanente estado de docilapatía solo se dio ante la fijación de un plazo al trabajo analítico, una intervención distinta a la interpretación. Lacan hizo mención del caso en distintos momentos de su enseñanza, siempre con cierta reserva en relación al diagnóstico. No obstante, en el seminario número 24, pronunció al respecto, forclusión del nombre del padre. Freud supone que en el caso del hombre de los lobos, la represión recae sobre la emoción pasiva tierna hacia el padre. Por angustia de castración, el niño renuncia a su amor. El síntoma de fobia al lobo es el resultado de la represión y el lobo es un objeto sustituto. La construcción en su conjunto es lo que lleva el nombre de fobia. Todo esto se verifica en el caso de Hans. El niño atormentado por su miedo a los caballos termina totalmente limitado en el espacio. El hombre de los lobos en su infancia temía que un lobo lo comiera, pero su miedo poseía ciertas particularidades. Solo se angustiaba ante la ilustración de un lobo antropomórfico que se hallaba en un libro de cuentos. El objeto es absolutamente inusual. Freud mismo lo señala, pero por los demás fácilmente evitable. Tanto Lacan como Freud sostienen que el objeto fobígeno es un sustituto del padre. Sus mayores desarrollos se hallan en su seminario 4, donde puso mucho énfasis en el estudio del tiempo previo a la fobia de Hans, caracterizado él mismo como un paraíso, ya que el niño se hallaba identificado imaginariamente al objeto que colmaría al deseo materno, el falo. En el caso del hombre de los lobos, cuesta ver un paraíso en el tiempo anterior a la fobia, puesto que es completamente caótico. Primero era un niño manso y tranquilo. Sus padres solían decir que debió ser niña. Luego tuvo un rotundo cambio de carácter. Se volvió descontentadizo, irritable y violento. Se embravecía y gritaba como un salvaje. Sus padres temieron no mandarlo nunca a la escuela. Se las ingeniaba para atormentar a los otros, especialmente a su cuidadora, a quien martirizaba hasta arrancarles lágrimas. También torturaba animales pequeños y en sus fantasías gustaba de azotar a animales grandes.
Freud explica que estas conductas sucumbieron a los 8 años. Increíblemente sucedieron a la par que las fobias y obsesiones. Como en el caso de Hans, el pequeño hombre de los lobos en determinado momento de su desarrollo alcanzó la fase genital, ocurrió cuando tuvo el sueño de lobos. Lacan explica que esta fase plantea de modo pleno los problemas de la integración del sexo del sujeto. El encuentro con este goce nuevo tiene siempre un carácter devastador. En el caso de Hans, transmutó el tiempo previo en una trampa angustiosa de la hubo de salir. Respecto al objeto fóbico, Lacan sostiene lo siguiente: viene a desempeñar el papel que por alguna creencia, por una carencia real en el caso de Juanito, no desempeña el personaje del padre. Haciendo uso de estos dichos, puede plantearse que la fobia del hombre de los lobos también está en el lugar de una carencia paterna, no real sino simbólica, pese a todo algo allanudo. No obstante, la imposibilidad de temperar la angustia es constante en su caso. Lacan hablaba del significado y la satisfacción de la palabra refiriéndose en sentido del momento mítico llamado momento simbólico primordial, donde se refiere a que ya no existiría imaginando al niño que está siendo introducido al mundo del lenguaje por el otro, que en este caso vendrá siendo la madre del niño quien tiene la gran intención y de referirse a la madre articulando palabras para demostrar lo que siente, donde en este caso Lacan lo llama la refracción de deseo, que el niño tiene una intención pero al momento de expresarlo con palabras se cohíbe en la refracción del deseo y su intención no es la misma. Ya cuando el niño articuló su intención del deseo o demanda hacia el gran otro, este debe admitirla y sabe cuál era el mensaje del niño. En el caso del hombre de los lobos, el conflicto de ambivalencia inherente al complejo de Edipo, amor y odio dirigidos hacia la persona del padre. Hans aún sigue sintiendo ese rechazo hacia su padre.